Sí, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de los miércoles con la Academia que organiza la Academia de Psicología de España un miércoles al mes. En esta ocasión el conferenciante es el doctor José María Prieto, madrileño, de apellido que es gato y que quiere que se sepa. Es licenciado y doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Psicología de la Personalidad, de Evaluación y Tratamientos Psicológicos, que se encarga en este momento de Psicología de la Selección y la Formación de Personal, así como de Psicología de las Religiones. Tiene una amplia trayectoria investigadora, con más de 100 artículos en revistas psicológicas y publicaciones fundamentalmente en handbooks, el Handbook of Applied Psychology, 14 handbooks, es decir, muchas publicaciones en handbooks. Tiene muchos galardones, sobre todo la American Psychological Association le ha concedido en 3 ocasiones, el Colegio Oficial de Psicólogos en otras 3, la IAP en 2, el Servicio de Psicología del Ejército en 3 ocasiones, AFIDE una vez y AEDIPE otra vez. Y es miembro de muchos comités editoriales de revistas de ansiedad y estrés, la Revista Europea de Psicología Aplicada, el Journal of Occupational and Organizational Psychology, Papeles del Psicólogo, etc. Es decir, contamos con un gran experto en psicología en muchos ámbitos, que nos va a hablar hoy de los rompecabezas antropológico, psicológico y religioso de la meditación. Por eso empezamos meditando. Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar pues esta sesión. Y la sesión abordaremos 5 grandes aspectos. Uno es de qué va esto que yo llamo la encrucijada de la meditación. Abordaremos brevemente quién inventó la meditación. Abordaré desde cuándo la meditación existe en testimonios escritos. A partir de ahí, los distintos patrones que en definitiva llevaron a cabo a este campo. Y por último, entraremos con el rompecabezas final. Esta presentación es el capítulo introductorio de un libro que saldrá en un par de meses y al final les daré los otros 12 autores que intervienen conmigo. Y por tanto, este es el introductorio porque el libro se titula Psicología, Meditación y Espiritualidad y está editado en EOS y por tanto en ese entorno se publica. En Junti y EOS, porque Junti es la afín con EOS, han fusionado. Bien, para entender el tema de la encrucijada de la meditación, voy a plantearle algunos hechos que han ocurrido en las últimas décadas y que permiten entender por qué cada vez que estamos hablando de meditación tenemos que aclararnos, para a partir de ahí saber si estamos hablando de lo mismo o no. Por tanto, voy a reseñar una serie de ejemplos típicos de cómo en España y en otros países inclusive hay dificultades de aclararse si es A o B, que ahora determinaré a qué llamo A y a qué llamo B. Por ejemplo, una de las típicas situaciones fue hace ya en el 2007, se había creado en Madrid el Instituto Madrid Salud y se programó un curso que se titulaba Psicología, Meditación y Bienestar Personal. Tuvo las máximas valoraciones y era un taller dedicado a profesionales de la salud pública y la drogodependencia y en principio pues estaba listo para ser programado porque había funcionado bastante bien. ¿Qué pasó? Que la agencia Line Entral dijo, ¡ojo! Esto es religión, no tiene cabida en el instituto en Madrid Salud. Y por tanto, no puede incorporarse como una formación reglada para el profesional sanitario porque es una meditación. Se usa la palabra meditación y eso es religión. Otra cosa hubiera sido si hubiéramos introducido la palabra mindfulness, que en ese momento no había problema, pero ya saben que a veces hay que estar jugando con las palabras para acertar de alguna manera. Por tanto, lo curioso es que unos años después, 3 años después, la agencia Line Entral fue cerrada, con lo cual
técnicamente ese problema desapareció para los efectos prácticos. El precedente más importante, que fue más llamativo y que nos permite ver otro conflicto, ocurrió entre la India, Israel y Alabama. Resulta que una, llamémosla gobernadora civil de la India, consideró que para abordar los problemas que había en las cárceles, introducir el yoga formaba parte de las posibilidades, estoy hablando del año 1997, y también la meditación. Y empezó a ponerse en marcha eso y funcionó. Y una de las secuelas fue que dos cineastas, mujeres ambas, se interesaron, hicieron una filmación y se trasladó el tema a Israel como opción de trabajar en determinados entornos. Ahora bien, hubo una psicóloga, terapeuta, que estaba trabajando en el estado de Alabama y era psicóloga forense. Y dijo, si en la India lo hacen y da resultado, si en Israel está funcionando, vamos a intentarlo aplicarlo en Donaldson, que es una cárcel de alta seguridad. Y por tanto hay gente en el corredor de la muerte. Después de pelear 3.200 cosas, lograron convencer a la dirección de la cárcel para que se implementara, funcionó perfectamente, pero digo que perfectamente quiere decir que durante 10 días, reclusos de alta seguridad que voluntariamente quisieron acceder a ese programa en el gimnasio, 30 personas, en completo silencio 10 días seguidos, tuvieron una serie de vivencias que fueron duraderas y se decidió que se continuaba. Pero de repente el conflicto. El capellán dijo, esto es religión, no pueden los psicólogos estar aquí introduciendo meditación porque nos quitan terreno. Y empezaron otro conflicto. Durante 2 años se paró. Después ese tema dio lugar a un documental, a un movimiento que se llama Dhamma Brothers, y los Dhamma Brothers se ha extendido ese tipo de planteamientos de meditación en las cárceles, y los Dhamma Brothers es todo no solamente un documental, sino también toda una web, una serie de intervenciones y programas que existen. Yo, por ejemplo, este documental logré una copia de lo hecho en Donaldson, y a partir de ahí trabajamos en mis clases para ver cómo funciona con personas que vienen del pabellón del corredor de la muerte. Siguiente elemento, que volvemos al mismo problema. Kabat-Zinn en sus tiempos jóvenes había estado... Bueno, vamos a entender esto porque poca gente entiende lo que hay detrás de esto. Buena parte de ustedes conocen que en Harvard nunca prevaleció el conductismo, prevaleció con McClelland la psicología humanista, y estuvieron muy abiertos a una serie de planteamientos, porque ahí ocurrieron todos los experimentos con LSD y demás, y después se echaron a esos profesores y demás. Bien, pero todo continúa allí. Skinner estaba en el departamento de aprendizaje, no estaba en el de psicología en aquel entorno, y se dedicaba simplemente al aprendizaje. Bien, del entorno de Harvard y por tanto del grupo como Kabat-Zinn, como Goleman y Epstein, lograron convencer a su director de tesis de que, más que seguir ahí haciendo indagaciones, podrían visitar otros países para enterarse de qué iba la meditación. Kabat-Zinn, por ejemplo, empezó por el Japón, Goleman por la India, y a partir de ahí empezaron a estudiar las aplicaciones que podía tener la meditación después de sus experiencias. Kabat-Zinn, después de Japón, se fue a la India siguiendo la ruta de todo este grupo y acabó aprendiendo a hacer meditación vipassana, y en un momento determinado, no es médico, él es biólogo, y por profesión en el Instituto de Medicina Clínica le plantearon que si podía él diseñar un programa antiestrés. Y le dijeron, sí, pero no puede haber absolutamente nada de espiritualidad. Evite toda la terminología de la palabra espiritualidad porque eso es tabú.
y quite todo lo que tenga que ver con eso. Y por tanto, él generó dos protocolos, el Mindful Yoga, que es puramente yoga aplicado, y después el MBSR, que tiene que ver con antiestrés, y a partir de ahí todo eso se convirtió en un estándar propiciado por el gobierno, y por el gobierno del MIT, por tanto, estamos hablando de alta tecnología. Entonces eso se puso en marcha y a partir de ahí se empezó a funcionar, y de suerte que todo este tipo de programa empezó a funcionar en la UNED, funcionó en la UCM, empezó a funcionar en el COP, y por tanto, siempre que estamos con una peculiaridad, que siempre que estamos hablando de mindfulness, estamos hablando de un determinado tipo de protocolo, que ya antes en España, sobre todo, habían trabajado con el tema de la meditación trascendental, en Mónica Rodríguez, también de la UNED, habían trabajado todo eso, pero estamos ahora centrándonos en el Kabat-Zinn y el mindfulness. Y de repente aparece el Ministerio de Sanidad también, pues, para impartir doctrina. Entonces, para nosotros nos quedamos un tanto perplejos cuando, en un momento determinado, en el 2011, empieza a aparecer, incluye la meditación en la lista de terapias naturales problemáticas y el mindfulness no, lo cual nos alegró. Y el listado de pseudoterapias en el 2018, pues vuelve a incluir la meditación, lo cual es de carcajada. Porque eso quiere decir que si están introduciendo la meditación como una pseudoterapia, podían pedir el rezo del rosario o el Vía Crucis, porque son en definitiva prácticas religiosas, la meditación igual que A o que B. Lo cual es que resulta un tanto divertido ver cómo en un momento determinado, según quienes estén arriba, consideran tabú meditación y no pasan por alto otras cosas. Es decir, si se trata de una práctica espiritual, por tanto, no tiene cabida que figure en ese entorno. Entonces, a partir de ahí, hay una serie de problemas que se derivan porque están utilizando una palabra que tiene unas connotaciones que ahora iremos a ver y que en realidad nunca ha sido una terapia, ninguna psicoterapia. Siempre la meditación ha sido otro tipo de asunto que ahora veremos. En el entorno de la psicología, este tema ha tenido distintos tratamientos. Uno es muy claro, desde 1948 en la American Psychological Association existe la División 36, que se denomina también Society for Psychology of Religion and Spirituality, y por tanto ha habido varios cambios de denominaciones, pero ese es el actual, y por tanto ahí tienen un ámbito de publicaciones. Les recuerdo que la revista que tiene índices de impacto del 2,4 al 2,6 normalmente, y por tanto es un ámbito de publicaciones. En la British Psychological Association todo este tema se llevó bajo la unidad de Transpersonal Psychology, por tanto otro tipo de entorno. En la Australian Psychological Society, yo estuve ahí con ellos también, pues hay una unidad que se llama Psychology and Buddhism, porque hay una línea de trabajo en la cual es la psicología budista entendida como una serie de tradiciones que ellos tienen relativa al funcionamiento de los estados de conciencia, pues se tiene como grupo activo dentro de la Australian. Y en esa misma línea lo que ya he señalado del colegio y de las universidades, en concreto la UNED y la Complutense. Hubo un grupo de psicología social de las religiones que se tocó algo de esto en la Universidad de Valencia, pero con la jubilación del profesor se cerró esa programación. Por tanto, ahí vemos cuál es la trastienda de sí, pero no, no, pero sí, se van abriendo, existe, pero dentro de lo que es el mundo oficial, la palabra meditación genera dos lecturas. Y la ventaja que hay es que al utilizar la palabra mindfulness se soslayan algunos otros problemas. Pero son cosas que no son equiparables. Son afines, pero no equiparables. Bien, la siguiente pregunta es ¿quién inventó la meditación? Esto es un tema que no tiene una respuesta directa, pero sí tenemos indicios de cómo empezaron a funcionar. Lo más habitual que se da como punto de partida, al menos en dos textos, uno de un antropólogo de los años 80, Johnson, y otro aquí, Luis de Rivera, que es un catedrático aquí ya se ha jubilado, es de la Jiménez Díaz, pues lo asimilan que tiene que ver con los ritos del fuego.
y que por tanto con la domesticación del fuego, y por tanto estábamos hablando de hace 800.000 años, empezó a haber personas que pasaban a estados contemplativos a la hora de realizar determinados rituales con fuego, determinados rituales en los cuales la llama y sus variantes eran utilizados. Y por tanto tendríamos que ver un posible origen de por qué hay tanto interés con el fuego en las ceremonias religiosas. Y también en la meditación en la medida en que después se trabaja con el fuego en alguna de sus variantes. Hay otro elemento que tiene su origen, luego daré fechas ya más concretas, que tiene que ver con el uso de sílabas sagradas. Y por tanto es cuando tenemos que en los balbuceos, y ahí vienen un determinado origen, empiezan a utilizarse determinadas sílabas sagradas como cantinela de versos, de canciones, de mantras, y a partir de ahí eso empieza a ser utilizado como un modo de concentración. Les voy a poner un ejemplo. Aquí delante tienen uno de los símbolos, que es el que hay que pronunciar con toda la expiración ligada al abdomen. Porque lo que se pretende desde tiempos muy antiguos es que como la parte en torno al ombligo es la que tiene mayores terminaciones nerviosas, automáticamente al provocar la bajada del diafragma y empezar a trabajar con ese tipo de sonidos en profundidad de bajos, lo que tiene la peculiaridad es que el sistema católico ha subido hacia los esquemas atiplados, mientras que en Oriente ha fundamentado, y también en el ortodoxo griego, han tendido hacia para a partir de ahí estar emitiendo el soplo y trabajando con las vibraciones, y ahí es donde empezamos a ver, luego os daré un elemento más de fecha. ¿Por qué? Porque una de las palabras claves es Brahman, y Brahman tiene un significado que es el sacerdote, pero también tiene otro significado que es soplido, y por tanto tiene que ver con los rituales en concreto. Siguiente aspecto que desde muy época antigua viene funcionando es la distinción entre lo esotérico y lo exotérico. Es decir, las transmisiones oficiales y públicas, y veremos cómo esto después tiene mucha importancia para entender la meditación, versus lo esotérico, que es la transmisión persona a persona. Y todavía en Asia muchas de las transmisiones son persona a persona. Y por tanto de eso desemboca en conocimientos que adquiere el llamado maestro, y en esa relación interpersonal de tú a tú es donde se aprenden determinados rituales que después desembocan en rituales tántricos que luego mencionaré. Y por tanto eso se ve que es algo que viene de muy antiguo, en la cual los conocimientos adquiridos, sea del tipo que sea dentro de estos ámbitos de los estados de conciencia, se transmiten de maestro a discípulo de modo esotérico, por tanto con S, enseñanzas privadas, y eso viene a desembocar, por ejemplo, inclusive actualmente en las artes marciales, que todas tienen que ver con transmisiones personales. Otro de los elementos que tiene que ver con el culto de los animales, o la sorpresa que tienen las personas respecto a algunas determinadas poses. Es decir, que hay poses en los propios animales que imitan. En gran parte de esas poses de los animales son las que después, por ejemplo, en una de las tradiciones en las que yo he hecho práctica, el Shaolin, pues los movimientos de los animales son los que nos permiten entrar en estados de conciencia a la hora de interactuar, a la hora de hacer el tai chi, a la hora de hacer el qigong, estamos imitando determinados movimientos. Y es meditación en movimiento. Pero el origen tiene que ver con algo tan curioso como los propios animales que logran estar en posiciones de gran relax, justamente como está ahí marcada en la tradición, en la pauta. Entonces, hay algunos de los orígenes porque después se ve que se sigue eso manejando en las tradiciones de que después se consolidan. El siguiente elemento que también se puede entender y que tiene un origen que después tiene consecuencias en lo que es la evolución de la meditación, es
son poses. Cuando hay que intervenir rápidamente y tus armas no te permiten lograr lo que quieres hacer. Y por tanto, personas en situaciones de caza, por ejemplo, de pesca, tenían que acostumbrarse a aproximarse lo más posible al punto donde podría pasar los animales. Quedarse confundido, desaparecer, disfrazarse de la manera que fuera, quedarse totalmente en quietud y a partir de estar listo para la agresión o la caza. O, como estamos viendo, prácticas tradicionales de la pesca, donde se necesita estar durante horas plenamente quieto para, a partir de ahí, lograr unos resultados. Esta variante es la que después deriva en artes marciales. Y, por tanto, frente al vipassana, que es quietista y se quedan ahí tranquilitos, y veremos luego, la parte de lo que estamos viendo tiene que ver con arte marcial, porque estamos viendo la meditación utilizada en contextos de guerra o en contextos de caza. Y por tanto desemboca en una serie de cosas que luego mencionaré. Y por tanto iremos viendo. Por tanto tenemos ahí por dónde vienen las tradiciones que después ya se concretan en cosas muy concretas. Bien, vamos a ir. Aquí yo he hecho un ejercicio que me ha costado estar localizando y como también fui de filosofía, pues ya sabemos lo que es hacer las indagaciones yendo hasta el principio. Intentar ordenar desde el testimonio más antiguo hasta el testimonio más reciente y me paré en el siglo I. Y por tanto, para ver lo que sería de los años de 3.000 a los 2.000 años, para centrarme en ese periodo, para ver cómo hay los primeros testimonios escritos donde se está hablando de la meditación. Y entonces, a partir de ahí, vamos a ver cómo funciona. Entonces, el más antiguo de todos tiene que ver con leer los Rig Veda. Aquí hay discusión. Cuando he puesto menos, quiere decir que estamos hablando en menos 1.500 años a 1.200 años. Y entonces, en los Rig Veda, que no ni más ni menos que unos cantos, unos himnos a la divinidad, por ejemplo, en el apartado 581, verso 1, lo que hay es uno de los versos que lo deja claramente. Tiene que ver, trabaja su mente iluminado y cultiva, faltaría más, sus sagrados pensamientos, pues a lo largo y ancho la conciencia luminosa al tanto está de todos los fenómenos. ¿Esto qué quiere decir? Que ya desde entonces la meditación no es estar yo obsesionado con lo que me preocupa, sino la meditación es estar plenamente consciente, aware, de aquello que está acaeciendo en toda la circunstancia, para a partir de ahí poder no solamente captar lo que después llamaremos plena atención plena, sino también estar listo para lo que haya que hacer entrando en acción. Y por tanto, se trata de estar plenamente a los fenómenos, pero sin quedarte agarrado a ellos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas normales en este tipo de asuntos se quedan pendientes, ensimismados en una idea, en un asunto que se ha quedado fijo, en esto que está aquí. No, el que está trabajando en esta línea tiene la mente permanentemente refrescada, captando los asuntos. En términos de psicología contemporánea es el cambio de la visión de túnel a la visión periférica y cómo se hacen esos movimientos para estar trabajando. Pero ya estamos hablando de un texto que en principio, los textos más antiguos, y este de los más antiguos, se estima entre 3.200 discusiones que estaría en torno a menos 1.500 años antes de Cristo versus otras tradiciones. Entonces, y en este estamos dentro de un himno y que cantan las excelencias del iluminado, que es el que ha despertado, y por tanto ya estamos trabajando con esa terminología del despertar. Bien, el segundo grupo son los Upanishads. Los Upanishads, para entendernos, son los sátrapas. Son el grupo más independientes. Bueno, hay que recordar que estamos en la India, donde la concepción de la divinidad es totalmente impersonal. El principio creador, lo que usted quiera, pero no hay una vinculación personal. Y por tanto,
Lo que tienen los Upanishads respecto a los Brahman es que justamente los Brahman se consideran ellos los sacerdotes sagrados y por tanto divinos como la divinidad, mientras que estos son los sátrapas que dicen menos que nosotros somos gurús. Y de ahí este grupo deriva la tradición de los gurús, que son los que van por libre diciendo nosotros no somos sagrados, somos nosotros los monjes. Son los origen de los monjes y los ermitaños, distinto de los brahmanes y las ceremonias y los ritos y los cantos. Y por tanto aquí vemos un texto que los Upanishads tienen una oscilación, los más antiguos del siglo -7 al siglo -5. Cuanto más nos acercamos al -5, más próximos estamos de la influencia budista. Cuanto más nos acercamos hacia el -7, estamos dentro de la tradición de los gurús ermitaños que deciden romper con todo el planteamiento sacerdotal y de los brahmanes y por tanto son también de algún modo anticlericales, ya diciendo nosotros vamos por otro lado. Pero es que encontramos aquí dos versos que están identificados en el capítulo, no he puesto aquí el capítulo, pero en el libro está puesto el capítulo y le pongo los dos versos. Dos de los que he escogido. Cuando logran calmarse todos los sentidos y la mente frívola y la mente recóndita no titubea, ahí está el estadio supremo, afirma el sabio. Y esta distinción entre la mente frívola, que anda como el monito primeramente por aquí y por arriba, a la mente recóndita, que está atenta como el espejo, que capta pero no retiene. Y por tanto, ahí se está trabajando eso. Y en el verso 11, a ese estadio se llega meditando. Y ya entramos en la palabra meditación, conteniendo firmemente los sentidos y los movimientos. Por tanto, conteniendo firmemente los sentidos y los movimientos es ir con movimientos muy sosegados, aprendiendo a apreciar las cosas a cámara lenta, porque la atención te permite captar los detalles. Uno no se distrae así, en verdad es la meditación el principio y el final. Lo que tienen de peculiar los Upanishads es que sitúan la palabra yoga equivalente a meditación, porque es otra de las acepciones que tiene la palabra yoga, y por tanto son los que recuperan la palabra yoga y la empiezan a utilizar con este sentido que tiene de meditación, y por tanto esa es la siguiente fecha y elemento de planteamientos. El siguiente es el Bhagavad Gita, que es también otro texto que estamos hablando de los siglos V y por tanto ya -5 a -2, por tanto ya hay mucha influencia budista. Pero recuerden que los budistas tienen también la influencia de los gurús, que fueron con la cual parcialmente entraron y por tanto estamos entrando en esa temática. Y entonces aquí tengo yo cogido dos textos claramente, el pasaje 64 y el del capítulo 2, y del capítulo 2 están los dos, y por tanto es de lo más antiguo, del -5, pero el alma que a pesar de estar en el mundo de los sentidos, mantiene sus sentidos bajo control, está libre de apego y descansa serenamente. Aquí entramos en un concepto que después en psicología contemporánea es motivo de discusión con algunos de los amigos, incluido aquí nuestro amigo Eduardo, porque está hablando del desapego. La psicología contemporánea no acepta el desapego. Y aquí se está practicando uno de los elementos claves en la meditación, que es el desapego. Y estar libre de apego como uno de los elementos que ya vienen en esta tradición. Y por tanto eso tiene una serie de secuelas que se van a practicar. Y puesto que se está en estado de desapego, y por tanto desapego quiere decir que nada te pertenece, que todo es circunstancial, y por tanto ni siquiera el hijo es algo tuyo, y por tanto a partir de ahí ni el marido no es, y la muerte tampoco es algo tuyo, y esas cosas, se perciben las cosas de otra determinada manera. Y por tanto están en esa línea los textos. En el verso 65, seguimos en este capítulo 2, en esta paz mental toda tristeza o sufrimiento desaparecen, pues esa paz es sabiduría y en ella el corazón encuentra sosiego. Bien, aquí estamos encontrando los precedentes de los después Kabat-Zinn llamará a los programas antiestrés, porque estamos hablando de la paz mental que es incompatible con la tristeza y con el sufrimiento. Y por tanto estamos hablando de hace bastante más de 25 siglos donde ya que el estar en estado de ánimo meditabundo, meditativo,
te permite mantenerte distancia y no tomarte en serio, no dejarte embaucar por las tristezas y los sufrimientos. Pero ya estamos en la terminología budista, que en esa línea encaja, pero que es cosas de las que después Kabat-Zinn, los mindfulness, recuperan en los programas y los protocolos antiestrés. Bien, también hay otro tema que hay que recordarles. A la palabra protocolo nos viene muy bien en el siglo XXI, pero protocolo y ritual es lo mismo. Protocolo y ceremonia es lo mismo. Voy a hacer una ceremonia, voy a hacer un ritual, es un protocolo. Por tanto, si queremos engañar a unos y a otros, digo, bueno, voy a hacer un protocolo, y no digo que estoy haciendo un ritual. Pero conceptualmente y operativamente es jueguecito de palabras que podemos trabajar según estemos con meditabundos o con sanidad, diciendo, voy a un protocolo o voy a un ritual. Pero en definitiva las palabras sirven para jugar con los que no saben lo que tienen que saber. Y por tanto se va en esa línea. Siguiente elemento, y estamos ya a menos siglo V al segundo, es otra tradición, pero que vuelve a ser de los Upanishads, pero son los que definen que son puramente yoga. Entonces es la praxis del yoga en la tradición que todavía hoy se continúa, y de hecho este es uno de los libros que se ha convertido en el manual de consulta de todo aquel que quiera saber yoga. Y el yoga empieza por aquí. Yo empecé a hacer mis experimentos en yoga en el año 1970 en Port-au-Prince, y por tanto sé de qué estoy hablando. Por tanto, ¿qué ocurre? El yoga no es ni más ni menos de aprender. Yo entonces tenía 20 años, pues empiezas a aprender las poses y automáticamente sabes que en ese momento las olas de los pensamientos son meras sombrilla. Entonces te acostumbras a funcionar de una determinada manera, desconectando del fluir de los pensamientos como un tema obsesionante. También la práctica cesa el pensamiento, dejando solo la conformación mental o la acomodación mental, que podría traducirse también así, por lo cual te ajustas sin retener nada. Esta forma de pensamiento te convierte en incorpóreo y te funde con la naturaleza. Y aquí estamos entrando en otra temática. Hay otro tipo de religiones, como son las taoístas y parte de algunas de la India, donde no hay un Dios impersonal, es una sintonía con la naturaleza. Y al sintonizarte con la naturaleza, funciona de una determinada manera. Pero aquí hay que tener que evitar lo que el pensamiento occidental habla de la naturaleza, que empiezan a hablar de las leyes naturales en otro sentido. ¿Por qué? Porque lo que en el Oriente se entiende como la naturaleza y las leyes naturales es algo tan sencillo como lo siguiente. Una nuez está para tener árbol y ser un árbol. Y por tanto, el bucle que va desde la semilla hasta el árbol y con la cosecha, eso es la naturaleza, la potencialidad. Cuando se está hablando en estos entornos de naturaleza es que todos tenemos la potencialidad de ir evolucionando de semilla a acabar descendiendo descendencia. Y por tanto, a eso es lo que se entiende como naturaleza, sin entrar en el pensamiento filosófico occidental a partir de Aristóteles y sus variantes, sino se está viendo del decurso natural que tiene que ver con una serie de cosas que tienen que ver con la finalidad y la evolución hacia aquello que le hace la máxima madurez, que es desaparecer dentro de la creación. El 31, la pena, la desesperación, el temblor del cuerpo y la respiración irregular son las dispersiones acompañantes, es decir, todas las mentes normales, como se acaban y se dedican a desesperarse, les entran temblores, a angustiarse, pues aquí tenemos, y a respirar irregularmente cuando estén ansiosos, todo eso es el foco que se evita con el yoga, con la práctica del yoga, entendida como punto de partida. Y la prevención tiene que ver con la meditación. Por tanto, vemos que ya en textos que vienen del siglo II-2, en el Sutra 1, no, por tanto estamos en el siglo -5, ya se está hablando de que la meditación va por un lado y todos esos temblores, desesperaciones que tiene el personal, respiración irregular, tal, todo eso tiene que ver con las angustias. Y ya se separa A con B. Bien, siguiendo. Bien, aquí viene otro salto, porque sigo hablando,
Pocos, estoy hablando del año menos 450. Y esto lo sé por los temas de los institutos de ciencias y religiones con mis colegas del área de hebreo. Les recuerdo que contra lo que se diga, tradiciones, tal, aproximadamente la versión hebrea que se conoce se redactó durante el reinado del rey Josés y estamos hablando del año menos 450. En toda la Biblia, quitando el Nuevo Testamento, solamente la meditación aparece mencionada en 11 versículos de Salmos. Por tanto, formando parte de los himnos que son los Salmos. En el Génesis aparece una vez, Isaac sale al campo a meditar. Y en Josué, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí está introduciendo una idea que se va a tomar en la tradición judía y algo llega a la tradición católica, donde meditar tiene que ver con libro y con leer, que nada tiene que ver con las otras tradiciones. Pero estamos hablando de la tradición hebrea. Les he puesto Biblia del Oso. ¿Por qué la Biblia del Oso? Porque hay un tema que es Casiodoro de Reina, que fue el que hizo la Biblia del Oso. Los que no conocen la Biblia del Oso, porque para mí es interesante y por qué la he puesto, es muy sencillo. Es la primera traducción que hubo del hebreo al español, al castellano. Y tan mal sentó que le condenaron a la hoguera en Sevilla, por suerte él estaba en Rotterdam y no le cogieron para los efectos. Y a Valera estaba en Oxford y se salvó de la quema. Entonces, es la primera versión en castellano. Yo siempre opino que si se hubiera convertido en el texto oficial, hubiera pasado como con Lutero. En la Biblia de Lutero, logró homogeneizar la lengua alemana. Si se hubiera homogeneizado, en mi hipótesis, la Biblia de Reina, automáticamente se hubiera homogeneizado las lenguas que ahora tenemos todos estos líos siempre con las lenguas. Y esto tiene el origen en la Biblia del Oso, que es la de Reina, y Valera, que le hizo 2 años después, o 10 años después, una versión que se llama la del Caldero. La conocemos unos cuantos y ya está. Yo normalmente cuando tengo que usar textos bíblicos siempre utilizo la Biblia de Reina para rendirle homenaje. Siguiente paso. En todo el Nuevo Testamento, ni una sola vez la palabra meditación y el concepto de meditación. Ni una sola vez. Hay solamente 2 pasajes en que según se puede interpretar, pero en el Nuevo Testamento no hay ningún indicio directo de palabra en las varias versiones que yo he manejado, tanto de la de Reina, porque además tengo las versiones electrónicas, como en otras, y no hay ninguna vez. Y aparece como una peculiaridad que, dada la peculiaridad de los evangelios y las epístolas y todas esas cosas, no aparece nunca ese concepto, ni esa práctica. Aparece oración y otras cosas, pero es distinta oración de esto. Por tanto, eso desemboca en una manera muy peculiar de que la meditación entra en cristianismo por otra cosa que ahora comentaremos. El otro aspecto es otro de mis autores favoritos, el Zhuangzi. La mayoría cita el Tao Te Ching. El Tao Te Ching es un texto muy complicado en la medida que son unos poemas muy difíciles de traducir y además en sentidos bastante ambiguos y complicados, mientras que el Zhuangzi son relatos cortos, pero son relatos cortos con sentido del humor y sarcasmo. Y por tanto, en el Zhuangzi, y siempre hay discusión, ni siquiera los mismos chinos si Lao Tse es antes que Zhuangzi o viceversa, ya tenemos un retrato, una anécdota. El Zhuangzi, sentado en su diván, respiraba lentamente mirando al cielo, en éxtasis, como si su suspiro hubiera perdido al compañero, al cuerpo. Ya nos está hablando de una posición de cuerpo-espíritu que luego veremos cómo se resuelve. Chen Zhu le preguntó, ¿dónde está su merced? ¿Cómo puede quedar aquí un cuerpo como tronco seco y cómo puede la mente y corazón quedar así como cal muerta? El que ahora está recostado en este diván, ¿no es el mismo que el de hace un momento? Y el susodicho responde, Yen, no haces bien en preguntármelo.
En este momento mi yo se ha disipado, ¿sabes? Aquí ya estamos entrando en el meollo de la tradición taoísta, en la cual el no yo es más importante. Es decir, todo lo del yo es una lucubración de construcción personal, mientras que cómo lograr disiparte el ego te permite en un momento determinado funcionar de una determinada manera. Y les recuerdo que de esta tradición son las que están detrás del Tai Chi, del Ching Kung, del Kung Fu, porque cuando tú estás en la interacción marcial, no puedes estar pensando, me van a pegar un golpe, porque como estés pensando en tu yo, automáticamente el golpe lo has recibido. Tienes que estar totalmente difuminado tu identidad personal para que a la hora de la interacción sean simplemente interacciones de una determinada manera, que luego mostraré cómo se hace el entrenamiento. Y por tanto, como tú estés con el yo en primera persona, en arte intermarcial, en cualquiera de sus variantes, llámese Qigong, llámese Tai Chi, te recuerdo que el Tai Chi, para la gran mayoría de la gente, no es ni más que una tabla lenta. Pero para los que estamos en el ajo sabemos que es una tabla de boxeo si hago los mismos movimientos rápidamente y bruscamente. Por tanto, estamos en el doble sentido de lo que hay detrás de estas tradiciones. Bien, yendo a la filosofía griega, hay dos textos que he localizado, pero el único que claramente habla de meditación es el Banquete de Platón. Y ahí vemos cómo, aludiendo a Sócrates, dice, una mañana vimos que Sócrates estaba de pie meditando sobre alguna cosa, por tanto, pensando. No encontrando lo que buscaba, no se movió del sitio y continuó reflexionando en la misma actitud. Era ya mediodía y nuestros soldados lo observaban y se decían los unos a los otros que Sócrates estaba extasiado desde la mañana. Con lo cual ya tenemos aquí dos elementos ya en la tradición griega, por tanto, la filosofía de Platón. El éxtasis y la meditación como centrado en estar ensimismado, absorto en algo que quede inespecificado en el texto de Platón. Hay algún otro pasaje en el cual se menciona también circunstancialmente, pero para no andar más en detalle. Y por último, dentro de esta tradición, faltaría más. Del siglo -1 localicé un pasaje. Los Milindan-Banya es unos textos que están pensados para unas discusiones y conversaciones, pero aquí tienen desde el siglo -1 el panegírico, los elogios de la meditación. Leámoslo. Meditar a solas conlleva, oh rey, 28 beneficios, pues preserva e incrementa la esperanza de vida, da vigor, difumina los fallos, borra la mala reputación y atrae la fama. Erradica el descontento e incuba la satisfacción, se desvanece el miedo y se intensifica la confianza. Zarandeados los perezosos, les insufla esmero. Erradica el deseo, el rencor y las falsas ilusiones. Devalúa el orgullo y cohíbe el pensamiento discursivo. Con lo cual, fuera de estar pensando en cosas de palabrería. Consigue que la mente se enfile en su punto. Se suaviza la manera de pensar y cordialidad es la pauta. Por tanto, el tema de la compasión empieza a aflorar también por allí. Atestigua seriedad y acarrea ganancias, dando lugar a las reverencias. Obsequiando alegrías hace disfrutar. La auténtica naturaleza de lo que existe se exhibe y se concluye el renacer. Todos los frutos de una vida de renuncia se cosechan. Veamos el marketing hace ya 21 siglos sobre la meditación. Con lo cual, nada que envidiar con las cosas que actualmente se dicen, porque son variaciones sobre los mismos pasajes, con lo cual está lloviendo sobre mojado. Por tanto, dentro de esa búsqueda era decir, bueno, vamos a ver, ya que en el trastienda tengo también mi formación de filosofía para localizar cosas, vamos a ver cuáles está la trastienda. Ahora vamos a dar un paso más allá, que es decir, bueno, meditar, ¿qué es? Y hay una tradición que es la que ha prevalecido durante mucho tiempo, hasta el siglo XX, pero yo sigo centrándome en estas cosas de los primeros siglos, estamos hablando del menos, ahora a ver cómo evoluciona. Y entonces,
La más antigua, que es del siglo -10, tiene que ver con un movimiento que son los Bhakti, que todavía, ahora mismo son los Hare Krishna, pertenecen a esa misma camada. Los Hare Krishna y los Bhakti pertenecen a la misma camada, pero tienen una obsesión, enamorarse de la deidad. Pero ellos eligen la deidad. Su maestro le dice, tú vas a ser esta deidad. Con lo cual están amorosamente prendidos de ellos mismos, que son la deidad con la cual se identifican. Con lo cual no hay dos personas, son una sola persona, porque con las prácticas de trabajar amorosamente, automáticamente se identifican con la deidad que les ha dicho el maestro que practiquen. Y por tanto estábamos en una tradición que después tiene mucha resonancia, porque tiene que ver con una de las plegarias que los rezos se hacen, estar hablando con identificarse con la divinidad en algunas tradiciones que luego mencionaré. Son los primeros que empiezan a llevar el rosario, como a llevar la cuenta de las repeticiones de el nombre divino con el cual se identifican durante 6 horas seguidas al menos. Además son los que asocian ese nombre con su respiración, con lo cual están asociándose ellos mismos como en la divinidad que respira. Y por tanto, ¿qué eres tú? Yo soy un sujeto, una divinidad respirante. Y por tanto, se están identificando como la respiración, el único elemento de identidad. Y por tanto, desde el punto de vista psicológico, pues en fin, hablamos de intoxicación amorosa porque se genera toda una serie de aspectos en esa temática bastante peculiares. Bien, aquí entramos con otra de las viejas tradiciones que hay que, si les hago caso, que no les hago mucho caso, pero los textos son los que son, que es los de la Cábala judía. La Cábala judía se remontan a los tiempos del Génesis y demás, lo cual es posible en la medida en que son tradiciones, pero como el texto está escrito en el 450, en el menos 450, estamos hablando de otras cosas. Pero la tradición así lo monta, y tan tradición son que entre sus personajes, Joshua ben Miriam, que para los que saben hebreo es Jesús, el hijo de María, es también transmisor de la Cábala, según la tradición de los cabalistas. Con lo cual, entonces, ¿qué ocurre? Son los que sacan más partido de la interpretación secreta de la Biblia, de la Torá en concreto. Con lo cual dice, para la gente común está la interpretación de la lectura en público en la sinagoga, pero la que cuenta es la interpretación esotérica, es decir, la interpretación interna, que la transmisión es personal. En modo operativo lo que hacen es la meditación básica, es similar al entrenamiento autógeno que estudiamos en psicología, todas las cosas de ser consciente de los distintos aspectos de tu cuerpo y demás, es Schultz y sus variaciones. Esa es la meditación básica dentro de la tradición de la Torá, de los cabalistas. La más avanzada tiene que ver con otra cosa, que es que ellos visualizan una a una las letras que identifican a Yahvé y la colorean. Pero como no puede pronunciarse, no se pronuncia. Por eso yo después les he puesto la palabra di-s porque no es pronunciable. Pero colorean, y al colorear se están visualizando Yahvé en plan multicolor, y es el nivel avanzado. El más experto es asociar cada uno de los movimientos con el mantra, que es Dios es uno, y por tanto el mantra, uno de ellos es Dios es uno. Entonces, si están bebiendo, si están comiendo, si están conduciendo, el Dios es uno es su mantra de meditación mientras están haciendo. Por tanto, a partir de ahí se produce una fusión con el nombre de Yahvé, y también el maestro dice, y tienes que también identificarte con determinados pasajes, con lo cual esos determinados pasajes se los empiezan a vivenciar como pasajes prácticamente de meditación. Que eso es algo que se resuelve en la tradición católica, que buena parte es meditar sobre determinados pasajes muy concretos de un texto bíblico o un texto tradicional de cualquiera de los maestros de meditación. Y por lo tanto no desentona mucho la tradición de los de la Cábala. El maestro selecciona, lee el pasaje que tú vas a estar plenamente centrado. Y eso es la línea de los
cabalistas y, por tanto, el esoterismo como vía mística. El taoísmo trabaja con el chamanismo y se puede remontar al menos siglo X. El taoísmo hay que entenderlo de tres maneras al menos. Uno es filosófico, que es la que la gran mayoría conoce a través del Tao Te Ching. Religioso, porque es una especie de Belén, y cuando uno está en los templos taoístas es una especie de Belén donde cada uno encuentra su camino, y por tanto, como los belenes, tú vas y te encuentras con unos y con otros. Pero también es una religión y una praxis que tiene un propósito muy encantador, que es el envejecimiento saludable. Es decir, todas las prácticas taoístas están pensadas para, a través de esos ejercicios, estás en pleno movimiento de articulación, de conciencia y de funcionar, de manera que todavía hoy en día gran parte del Tai Chi, sus variaciones y del Qigong se siguen utilizando en las residencias. El único problema que tuvieron es que tanto indagaban sobre la longevidad y el envejecimiento saludable que se inventaron una serie de pócimas que a muchos les consideran los que generaron la muerte. A muchos emperadores murieron por las pócimas para lograr la inmortalidad a partir del mercurio y metales pesados. Pero todas las prácticas de meditación que se incluyen en la tradición taoísta tienen que ver con la meditación sentada, sí, pero sobre todo con la meditación en movimiento. Y porque la meditación en movimiento quiere decir que estás moviéndote por los campos, por los lugares, porque tú eres quien tienes que interactuar y resolver. Y ahí se da una de las peculiaridades que no tienen que ver más que distinto de nuestra. ¿Qué ocurre? En España, en Occidente, a los curanderos se les ha perseguido por brujería, patatín, se les ha mandado a la hoguera por 3.200 motivos. No, en China, en concreto, los taoístas y los budistas eran los monasterios donde aprendían todos los temas de sanación. Y por tanto, aprendían en el monasterio, bajaban al pueblo, daban los servicios, recogían sus dineritos y su agradecimiento y volvían. Y por tanto, dentro de China y otros países ligados a esa cultura, jamás han sido perseguidos los sanadores por nada, porque formaba parte de la cultura. No tenían que ver con los médicos imperiales, pero era el sistema de sanación. Y parte del entrenamiento meditativo de los monjes tenía que ver con aprender a manejar todo lo que después se llamaría la alquimia, pero ellos son los que inventan todo eso. Y por tanto, una secuela de ellos, que usted va todavía en China y en algunos otros países de Japón, pero sobre todo en China, lo normal que es estar en buena forma. Y por tanto, ¿qué quiere decir? Que para entrar al trabajo no se puede estar en mala forma. Y por tanto, las prácticas de Qigong y Tai Chi a las entradas del lugar de trabajo es para estar en buena forma y por tanto no estar abotargados en tu sillón sin poder tener la movilidad que se debe, porque ya que estás contratado tienes que estar en buena forma. Y eso es el motivo por el cual todo este tipo de prácticas se consiguen manteniendo. Bien, ahora le voy a decir una variante del taoísmo, es el Zen, con el cual yo más he trabajado. Aquí no van a entender mucho, pero sí van a entender en la medida que yo les doy explicaciones. En la meditación Zen, la clave es que todos los días tienes que acostumbrarte a traumatizarte un poquito. Los blandengues no cuadran. Y de aquel que se queja, lo lleva mal. Porque en el mundo del Shaolin, del Zen en el que yo he trabajado, el quejica no prospera. ¿Por qué? Porque automáticamente les estoy poniendo las tablas de entrenamiento que se hacen, porque como tú meditas para estar plenamente consciente en las interacciones con otras personas, para la autodefensa y para al mismo tiempo estar al quite de los problemas que puedan derivar en accidentes y en problemas de seguridad personal y en la conducción y otro tipo de cosas, les pongo aquí las tablas de ejercicios que se están haciendo. Y a partir de ahí se practica con semanas enteras en situaciones como pueden ser poco amigables para los que aquí estamos, pero forman parte del entrenamiento avanzado para quienes quieren aprender que la meditación tiene que ver que aunque te estés golpeando o te esté doliendo un hueso, es irrelevante. Forma parte del juego de las interacciones. Tú tienes que ser lo suficientemente precavido para que la persona que viene hacia ti a agredirte pierda el equilibrio y se caiga. Y mientras que tú haces unos ejercicios buscando el hueco, automáticamente la persona pierde el equilibrio. A partir de ese momento, la persona está con el impulso que tú lo has facilitado, que se lance hacia ti, y tú evitas que te golpee. Pero que aún así hay golpes y, por tanto, lo normal es traumatizarse todos los días un poquito.
para ver de qué manera el sufrimiento no es una cosa que tiene que ser agobiarnos, sino se aprende a convivir con el sufrimiento de una determinada manera. Y aquí pueden ver que inclusive el de abajo se está dando en la cabeza y se parte la plancha. Pero se hacen todo este tipo de ejercicios formando parte del entrenamiento cotidiano. Bien, la siguiente línea tiene que ver con Grecia. Y aquí, si quieren ver, si ven a la figura a la derecha, que es Simonos Petra, esta es una figura que ahí he estado yo en ese monasterio meditando más de una mañana, donde están las lucecitas, ahí he estado yo meditando. Y por debajo no tenía un par de tablones. Y por debajo estaban 500 metros en vertical. Y cuando sales por ahí a meditar por la noche, sabes que estás en caída libre. Y por tanto forma parte de los usos y costumbres para los que meditamos en ese entorno. Hemos meditado en ese entorno. Por tanto, estamos en el entorno ortodoxo griego. La ventaja que tiene este lugar, que es Monte Athos, es que solamente los caballeros podemos entrar, lo cual a una parte de las personas les puede hacer gracia y al resto posiblemente no les hace mucha gracia. Y ahí es donde se tiene el exiaquismo. Y el exiaquismo tiene que ver con el soplo y, por tanto, con la quietud interior. Y entonces esa quietud interior hace que cuando entras en este tipo de entornos siguen sin luz eléctrica. Y entonces siguen con los horarios de las 12 horas del día y seguimos con el calendario juliano. O sea que cuando yo me meto ahí, me marcho al siglo IV y estoy con los calendarios julianos y a partir de ahí a funcionar y se entra en meditación con verdaderamente anacoretas. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos siguen la tradición de los padres y madres del desierto y, por tanto, de la tradición de Egipto y de Siria, con lo cual... Y ellos tienen una plegaria muy sencilla, que es una es Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, y la están repitiendo permanentemente, con lo cual es una frase que se está trabajando. O utilizan el Kyrie eleison como mantra, por ejemplo, Kyrie eleison, 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 y así están por la mañanita animándose para despertar. Y están utilizando el Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, de una manera de llegar a un estado de autohipnosis, utilizando una mantra tan sencillo como el Kyrie eleison. Esto, a través de esa tradición, los protestantes lo llaman la plegaria de Jesús. Y la plegaria de Jesús es una variante que utilizan los protestantes que deriva del entorno ortodoxo griego, que por tanto ahí se puede conocer. En los monasterios españoles, y yo estaba unos cuantos viendo a ver, la plegaria de Jesús no la veo como un estándar. Algunos la hacen, pero esta tradición de que tienen los protestantes no. Siguiente, bueno, de todo lo que estoy contando es que estoy yo metido diciendo los sitios para ver, porque ha sido uno de mis hobbies desde el principio, ya que me gusta la psicología, ver por qué la gente llega a éxtasis y cómo llega a los éxtasis, entenderlo, y esos todos los libros que tengo pendientes de escribir. Entonces voy aquí de las 3 tradiciones que he estado yo con los sufís viendo el tema. Me recuerdo que los sufís vienen del culto de Mitra y Zoroastro, y por tanto estamos hablando de épocas bastante antiguas, del siglo X. Pocos conocen que la más antigua sufí, monje sufí de la monja, es monja, sufí, se llama Rabia Aldawaya y es la más antigua sufí. Lo que pasa es que no se conoce que el origen está en Rabia. Rabia, nombre de ella. Y en España, quien fue en el Califato de Córdoba, porque estaba Muhammad Ali Ibn Mamasarra, el que más influencia tuvo. Por eso, muchas de las cosas que llamamos flamenco en España, en definitiva, son variaciones de las tradiciones sufíes. Y el tipo de canciones y modos de trabajar de las tradiciones sufíes. Entonces, les voy a poner las 3 grandes modalidades. La de la derecha es que se llama el samá. El samá es un tipo de meditación que se hace bailando. Y por tanto, al bailar, lo que hace el individuo es estar girando, y por eso le llamamos giróvagos. ¿Cómo uno aprende a eso? Y me ven a mí aprendiéndolo. Tiene una tabla con un clavo, y ese clavo se pone el dedo gordo, y a partir de ahí, entre los 2 primeros dedos del pie, empieza uno a aprender a girar. Y a partir de aprender a girar, al cabo de 1 hora ya estás preparado para empezar a girar. Y lo que se hace es que en ese momento, según va a la música, tiene que ver con flautas, y la música con flautas tiene que ver con aliento. Y por tanto, estás escuchando el aliento de quien está expirando,
esa musicalidad. Y por tanto se entra en trance en la medida en que están moviéndose en giro. Tan en trance se entra que aproximadamente cada 10 minutos el que coordina da una señal, cambia el ritmo y se tienen que parar. Y en seco se paran todos y ninguno se trastabillea, porque están plenamente conscientes, porque en realidad tú estás plenamente atento a la punta de tu nariz y al mismo tiempo estás con unos movimientos manteniendo el equilibrio y al mismo tiempo estás plenamente focalizado en ese estado de conciencia en el cual todo desaparece y tú estás plenamente en pleno movimiento. La segunda modalidad es el Sikir, que le he puesto en medio. El Sikir es una tradición que se trabaja sobre todo porque empiezan los hombres fundamentalmente, las mujeres también pueden entrar, según qué ritos, sobre todo en Estados Unidos, ya han admitido en Estocolmo, en Estambul, también se incorporan a mujeres, pero desde fuera, empiezan a girar, formando unos bucles. Pero esos giros van con una respiración. Y todo eso, con una respiración, expiración fuerte, potente, se va creando un clima de expiración al mismo tiempo que se danza. Y después, en un momento determinado, se ponen todos de la mano y empiezan a descansar de la expiración, porque el problema que hay con eso es la hiperventilación y, por tanto, algunos que no estén entrenados pueden tener problemas de hiperventilación cerebral y empiezan después a hacer una pausa y en esa pausa se cogen de la mano y cuando tú los ves cogiéndoles de la mano te sonríes. ¡Ah! Este es el origen de la sardana. Claro, porque claro, es que después de estar... Y hay que recordar que los sufíes estaban en Barcelona. Y por tanto, cuando uno ve, y ahora no he puesto yo las filmaciones en movimiento, porque eso nos llevaría mucho rato, después de estar exhalando y expulsando el aire y moviéndose a toda prisa, automáticamente en el relax se separan, empiezan a respirar lentamente y están todos cogidos de la mano o cogidos de los hombros, sardana pura en el sentido práctico. Bien, la parte de atrás es los faquirismos. Y son muy dadas a los faquirismos porque como parte de la demostración de que ellos son faquires es que están por encima del dolor, les he puesto, y no estoy exagerando, en algunas clases yo manejo estas cosas y hay gente que se sale corriendo a vomitar porque no puede aguantarlo. Ver cómo trabajan con cuchillos, cómo trabajan con flechas, con flagelos, con todo tipo de dardos, y todo lo que están viendo en el caballero de la izquierda forma parte de demostrar que al estar en éxtasis puedes estar en trance. Y al estar en trance, automáticamente eres inmune al dolor. Esto tiene algunos problemas, porque en psicología tenemos, la APA publicó un libro sobre las automutilaciones. Yo hice el trabajo de fin de máster sobre las automutilaciones, pero aquí en el propio Instituto de Ciencias y Religiones me dijeron, es que esto de las automutilaciones es muy impresionante. Digo, sí, pero forma parte de muchas cosas que derivan de las automutilaciones sufís a su manejo de la situación en determinadas automutilaciones que se han puesto de moda en los últimos 5 o 15 años y yo me asombro de ver tantas automutilaciones por las calles. Pero eso forma parte de la modernidad. Bien, la última línea que queda por señalar es el tantrismo. El tantrismo, en definitiva, proviene de los discípulos de Shiva, y estamos hablando del siglo X. Presta mucha atención a la columna vertebral y, por tanto, lo que llaman ellos el Yuga Kundalini. Normalmente, el nivel básico es sentados 3 veces mantra en Om y, por tanto, lo que le estaba diciendo, las resonancias abdominales y, por tanto, la respiración lenta, y esa respiración lenta tiene unas determinadas maneras de utilizarse. Claro, es que el tema se lo tengo yo que pedir que hagamos un pequeño ejercicio para salir del estupor de escucharme. ¿Puede, por favor, inspirar? Y al expirar, pronuncian simplemente la letra A. Por ejemplo, A. Y entonces ustedes expiran. Empiezan de nuevo y expiran. Y van soltando la voz. Y en ese momento están ustedes haciendo. Pero cuando están en las prácticas tántricas, y yo me he metido en algunas para ver, porque tengo como psicólogo para hacerlo,
no es nada de eso. ¿Por qué? Aprendes a manejar la expiración para entrar en los estados de relajación, sobre todo porque no como ahora que estaba haciendo en voz alta, sino vas expirando lentamente y al expirar lentamente se produce una serie de efectos que en los de las neurociencias están indagando de qué va todo eso, y entonces se produce un efecto de expiración enlentecida, de eliminación de los temas de anhídrido carbónico, y se produce toda una serie de efectos de totalmente ensimismamiento, no, sino de totalmente relajación. Y una respiración cada vez más lenta. Y eso desemboca en modos de respirar que pueden ser de en torno a 2, 3 respiros cuando el resto de las personas están 10, 12, 12. Y por tanto se lleva a un tipo. Lo que pasa es que en ese momento, si te han cogido, por ejemplo, el mantra Sohan es muy divertido si sabes el sentido. Y es eres yo, con lo cual la relación dual, o yo-tú, soy divino, o sea, se está trabajando la noción de que en la no dualidad. Para los que recuerden el anillo de Moebius es lo mismo. El anillo de Moebius está en eso y por tanto cerramos tal. Siguiente variante es los que están en el yoga, siguen la tradición del Raja Yoga y por tanto hay toda una serie de pautas para que con las posturas, la respiración y demás se va llegando a la concentración, que es la atención plena, distinto de meditación, y a partir de ahí llegar a las situaciones de alta concentración llamada Samadhi, que es el éxtasis, o el full awareness, que eso no está, y por tanto eso forma de la tradición. Bien, para ir... aquí ya por último tengo otra, que es la de monjes tibetanos. Esta a la derecha, el dibujo de la derecha, forma parte de uno de los tankas que yo tengo y que forma parte de mi colección. Entonces, la ventaja que tiene es que cuando uno medita con esas técnicas, y este es un tanka del siglo XIX, tiene dos fórmulas. O una entra desde dentro del mandala, que es el núcleo central, donde está lo masculino y lo femenino, y a partir de ahí se va irradiando y por tanto estás haciendo una visualización, como las muchas visualizaciones que se hacen en terapia cognitiva y esas cosas, o entras desde fuera hacia adentro. Por tanto, son dos modos. Y después está la práctica de la meditación con tankas, que esta es una, pero estas son otras, que es cuando con arena se hace el tanka. Y por tanto, si llega a la perfección detallista, se pueden pasar varias semanas haciendo eso lentamente, se necesitan más de 3 años de entrenamiento y al final se crea el tanka de arena. Pero lo más razonable es que la vida es efímera y por tanto todo es efímero y por tanto en la práctica de este tipo de meditación forma parte el pasaje de borrar, porque en definitiva nada es más que efímero. Y por tanto, aunque sea belleza, todo es efímero. Por tanto, esa es la práctica con tankas que se hace dentro de la tradición tibetana como peculiar, siguen con las otras tradiciones. Bien, vamos a acabar ya y entonces técnicamente voy a acabar con en qué medida lo que hay. Aquí les presento mi síntesis, que es la parte final. Vamos a ver, siempre que estamos hablando de meditación en todo lo que ha sido hasta acá, siempre hay, de entrada, una comunidad. De entrada hay un maestro. Hay unas prácticas de meditación, hay unos estados de éxtasis, hay una manera de entender el misticismo y hay una manera de entender la espiritualidad. ¿Qué ocurre? Esta es la tradición que tiene que ver con todo lo que estoy diciendo desde el punto de vista religioso y por tanto de la religiosidad. Y por tanto, si queremos entender la meditación, automáticamente sabemos que tiene que haber una relación maestro-discípulo. Por ejemplo, este rollo que está aquí a la derecha forma parte de mi colección. ¿Qué implica? Un maestro se lo da al discípulo para que aprenda en su casa a cómo estar plenamente atento y siguiendo unas instrucciones para que esté realmente siguiendo las enseñanzas esotéricas con S que recibe de su maestro.
y a partir de ahí se hace una vinculación. Esa vinculación es muy potente. Por ejemplo, en Shaolin, la primera vez que estuve, en el templo, en el Parque de las Pagodas, pues me encontré que una de las pagodas, que están las cenizas de los grandes maestros, había llegado un muchacho que tendría unos 40 años y rendía un homenaje a su maestro haciendo una tabla completa de Qigong o de Tai Chi. Está por ver la primera vez que en la Almudena veamos un antiguo alumno nuestro yendo a nuestra tumba a hacer una tabla de Tai Chi para rendirnos homenajes y recordarnos. Pero allí yo veía a uno que era discípulo y corto ni perezoso aprovechó que pasaba por el monasterio para hacer un homenaje a su maestro con una tabla de las que había hecho. Porque hay una relación personal maestro-discípulo. Segundo aspecto, sobre todo los que han tenido tradiciones o convivencias en temas religiosos, hay una comunidad. Y esa comunidad es un escenario cognitivo y emotivo con todas sus ventajas y desventajas. Y hay una convivencia, y hay unas ceremonias, y el superego se va por delante y también desaparece. Y por tanto, dentro de una comunidad, la identidad personal tiende a difuminarse hasta cierto punto. Y hay todas esas cosas de cortarse el pelo, vestir uniformemente, son modos de funcionar. ¿Qué ocurre? Esto funciona así. En Occidente sienta bastante mal cuando vienen los turistas de la meditación a pasar un fin de semana. La ventaja es que aportan algún dinero, pero que es una distorsión permanente, porque son gente que va, ahora estoy este fin de semana, hago un cursillo y adiós, muy buenas. Dice, esto aquí sobran. Nos viene bien porque rellenamos fondos para las cosas. Pero las tradiciones que hay una continuidad en la manera de entender los ritos, los santos, los personajes centrales o sagrados y, por tanto, en comunidad tiene sentido. Y los turistas, en principio, forman parte de un incordio en las comunidades en ese tipo de cosas. Después hay una meditación, pero las meditaciones diarias y en retiros programados. Hay un protocolo de silencio y de tiempo lento. Y hay una tendencia a las vivencias personales conscientes y con práctica supervisada. ¿Qué digo esto? Por ejemplo, yo en algunos sitios que he estado es 3 semanas enteras sin hablar, sin mirar a nadie, ni siquiera contacto visual, porque tienes que aprender a convivir simplemente en un estado de conciencia plena sin... Claro, si dices que vas a estar 3 semanas en silencio completo, en mis vacaciones de agosto, la gente te mira con cara de murciélago, pero es la única manera de aprender a convivir, de qué va los estados de conciencia, para después poder hablar de ellos, y no simplemente conocerlos simplemente porque lo he leído. De ahí se trabaja también los éxtasis, y si hay indicios, en el Zen son muy poco dados a ello, es el visto bueno del maestro el que dice, mira, te estás creando un estado artificial, todo eso es mera ilusión, no te hagas no te andes porque Pero si hay éxtasis, hay alguien cercano que tiene experiencia porque ha trabajado y ha logrado estados parecidos que se trabajan ahí. Otro aspecto tiene que ver con el misticismo. Siempre que estamos en esos entornos, el misticismo tiene que ver con el sentido del misterio. Y el misterio, por ejemplo, en algunos entornos que yo trabajo, el yo como centro y el yo como periferia. Cuando uno aprende a convivir el yo como centro, el yo como periferia, sabes que en algunos momentos te toca ser el protagonista y en otros momentos ser tú el externo. Y por tanto, hay muchas broncas que se dan porque tú quieres ser siempre el centro y el otro el centro. Pero si aprendemos que los niños al principio aprenden a ser el centro y los ancianos aprenden a ser la periferia, la convivencia funciona en que trabajas de un lado al otro. Entonces eso hay que trabajarlo dentro de la vía y siempre con una supervisión para que se produzca la fusión sujeto-objeto, pero sin estar en este tipo del egocentrismo. Frente al egocentrismo, que la conocemos muy bien, tenemos el excentrismo. El excentrismo en estas tradiciones es que el yo está en cualquier parte, no está en uno mismo. Y por tanto, por ahí se practica. Y la espiritualidad tiene que ver con el sentimiento de lo sagrado, la autotrascendencia. Y aquí volvemos a un tema muy divertido. ¿Por qué? Porque ahora mismo cuando yo me voy a Estados Unidos y veo por dónde, por ejemplo, en el Instituto de Ciencias de las Religiones que tenemos en la Complutense, yo veo el afín que hay, por ejemplo, en Brown University, ya no se llama Ciencias de las Religiones, se llaman estudios contemplativos. Pero ¿qué ocurre? Le digo porque además aquí tenemos en Psicología en Somos Aguas que el grupo que coordina
Maeztu y Vázquez van en la línea de mindfulness y neurociencias, pero, y están conectados con Brown University, pero los que están con meditación, distinto de mindfulness, se han convertido en talleres para trabajar con gente creativa, músicos, pintores y demás, en qué medida la espiritualidad ayuda a crear, inventar, desarrollar y convivir. Con lo cual hay dos productos. Uno es meditación ligada a todo este tema y la espiritualidad como el meollo del arte. Y ahora esto es lo que hay 3, al menos universidades privadas en Estados Unidos, donde ese tipo de planteamiento se da. Ves conectar la espiritualidad con la forma de la creatividad y, por tanto, está habiendo bastante movilidad al respecto. Entonces, para concluir, ¿y qué ocurre? En términos operativos, hay un tema muy claro. En las tradiciones estas meditativas reales, no es como vengo al alumno y dice, yo quiero que usted me supervise la tesis. No, no, mire, primero me tiene que convencer de que usted trabaja. Y solamente si trabaja estoy en condiciones de dar el visto bueno, siquiera para que entre aquí. Y en los centros técnicos, algunos de ellos, cuando quiero coger un curso de tal o aprender a meditar durante un tiempo y estarme unos meses, estupendo, bienvenido sea. Llevan, te dan la bienvenida, te dan la vuelta y cuando te quieres dar cuenta estás en la calle. Y la respuesta es, aquí no queremos vagos. No tenemos sitio para los vagos ni para los turistas. Y te tienes que quedar 2 o 3 días haciendo méritos para demostrar que realmente estás motivado. Y a partir de ahí se selecciona. Y por tanto hay. La convivencia es de 24 horas, yo lo he señalado, hay los retiros y por tanto ya está hablando de todo este tipo de cosas. ¿Qué ocurre con el problema del mindfulness? Que es otro protocolo. ¿Por qué? Porque al final, el mindfulness no hay un maestro. Hay un instructor que una vez te dio un curso. Y a partir de ahí, ni le vuelves a ver, otra vez coincides con él. Tomás es un protocolo que además es lo que da una certificación y por eso el Acabat sin sus muchachos se pueden jubilar anticipadamente lo que quieran porque ganan millonadas por el tema del certificado, el protocolo certificado. Segundo, todo lo más entre los que son asiduos a cursillos varios y diversos hay amistades coyunturales. Se congenia porque hemos coincidido en tal happening, en otro happening, meditabundo y poco más. ¿Qué ocurre? El tema de la meditación exclusivamente va en función de cosas que aprenden. Ahora he cogido este cursillo, ahora el otro, voy a practicar esto, voy a practicar el otro. Y entonces es una especie de circuito de descubrimiento. Esto me va bien, tal, mal, haciendo pruebecitas y demás. Y por tanto, ahí queda todo muy diluido. El éxtasis. No hay nadie dentro de las tradiciones del mindfulness que esté preparado, consciente o que prepare, que sea el consultor o el mentor con el cual aspectos ligados a esto se pueda trabajar, porque ni siquiera forma parte de lo que se trabaja en ese entorno. La espiritualidad sí. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XX y XXI y como hay tantos libros de espiritualidad escritos por los sufís, por los budistas, por los yogis, por lo tal, los católicos, los tal, todos pueden leer los libros de espiritualidad y por tanto hay toda una gama inmensa de libros de espiritualidad que además se suelen vender bien porque las editoriales que están en esa temática no han quebrado ninguna de ellas, siempre andan funcionando y por tanto están bien. Mientras que con el maestro es solamente lo que el maestro te dice, la espiritualidad entendida en el siglo XXI pues va por la cantidad de libritos que se pueden encontrar. Respecto al misticismo, lo único que se puede detectar es cuando quien habla te cuenta de qué va, captas determinada terminología que te permite, este me viene por el tantrismo, porque está muy interesado por los modos sexuales que tenemos en el tantrismo de hacer tal, o este está hablando de... Pero es que es todo un tema de simplemente cultura de vocabulario, sin haber entrado en profundidad en ese planteamiento. Para concluir, y ya cierro, este es el primer capítulo del libro que se publicará a finales de año o principios, y les comento brevemente. Manuel Almendro, que está aquí, es uno de los autores y por tanto él tiene un programa que se llama Oxygemed, que trabaja en la meditación. Hay 2 tesis doctorales, una en comillas y otras en la Complutense, que toca esta temática y por tanto ha trabajado presentando su programa Oxygemed para un determinado tipo de actividades clínicas.
Lina Arias trabaja en el área de tema educativa, estaba en inspección y acabó utilizando el tema de mindfulness para el tema de la prevención. Pilar Arranz es otra psicóloga, está trabajando mucho en la paz y sobre todo su experiencia es con el acompañamiento en el proceso de morirse a familiares y personas. No es lo paliativo, es el acompañamiento distinto de los paliativos. Cintia Díaz, profesora de la Rey Juan Carlos, y ha trabajado sobre los temas laboral. Y, por tanto, de esa línea va el mindfulness aplicado al mundo laboral. Luis de Rivera es un catedrático de psiquiatría que ha sido en el Jiménez Díaz, ha estado, su línea es el autogenics, por tanto sigue todo el tema de la relajación autógena y sus variaciones y su evolución posterior, esos son los capítulos. Héctor González es de la Complutense y su capítulo tiene que ver en qué medida hipnosis y meditación son lo mismo o no, y en qué medida hay o no vinculación entre hipnosis y autohipnosis y meditación. Carolina Marín ha estado trabajando, es también de psicología, profesora, está trabajando con todo lo que ahora se llama la inteligencia espiritual y toda una serie de investigaciones y publicaciones y cosas que ella ha trabajado con este concepto y por tanto este concepto de inteligencia espiritual es de los que están de moda en algunos entornos de psicología, en España no, pero en otros entornos sí. En mi caso ya me han escuchado, Fernando Rodríguez es desde el País Vasco, toca el tema de Vipassana porque tiene muchos años de experiencia en los temas de Vipassana. Maribel Rodríguez es una psiquiatra que toca el capítulo sobre indicaciones y contraindicaciones de la meditación y por tanto va en esa línea. Miguel Ángel Sánchez es el que ha publicado sobre los temas de una revisión de los estados de en qué medida hallazgos o no hallazgos dentro de la psicología clínica en mindfulness y por tanto la conexión mindfulness y psicología clínica. Santiago Segovia ha trabajado con uno de los protocolos concretos de mindfulness, que también es catedrático en la UNED, y Vicente Simón, catedrático en Valencia, que ha trabajado con el tema de compasión. Y por tanto, estos son los 13 capítulos que provienen de una jornada que organizamos en el mes de abril y de aquí sale el resultado y por tanto, dentro de las disciplinaditos que somos los meditabundos, pues quedamos que en septiembre estaban los manuscritos estaban en septiembre y las revisiones están en octubre, con lo cual disciplina de meditabundos. Y entonces, eso es lo que hay. Ahora esto de la música, y les voy a dejar ya con una música de relax, que es un mantra cantado por una monja, que se hizo monja, que es un nepalí, tibetana, y es el mantra de la compasión. Así me olvidan un rato y pueden flotar escuchando un mantra recitado para alguien que es experta en estos temas. Es una bestseller mundial en los temas de sus canciones. La Celine Dion y otra gente la tienen dentro de sus grupos de referencia.
Sit down, swallow him, hop on.